Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el lanzamiento del libro Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, que tiene por autores a los investigadores Yannick Haas, Diego Morata, Lorenzo Reyes, Felipe Salinas y Luis Vargas. Agradecemos a todas y todos quienes se han conectado a este lanzamiento virtual y les recordamos que pueden enviar sus preguntas por el chat de esta plataforma, las que serán respondidas al término de estas presentaciones. En una época en que la escena tecnológica y económica, además del convencimiento ciudadano y la voluntad política, han permitido cimentar el camino para el desarrollo de las energías renovables, el libro Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, de Editorial Universitaria, busca acercar los fundamentos físicos y principios básicos de las tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes renovables a jóvenes científicos, profesionales y público general interesados en tecnologías limpias para la generación de electricidad a pequeña, mediana y gran escala. Con esto, los autores pretenden aportar al entendimiento interdisciplinario y holístico de las energías renovables en América Latina. Yannick Haas es magíster en Ingeniería en Recursos Medio Ambiente Hídrico de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Stuttgart, Alemania, donde realizó un postdoctorado sobre la planificación multiobjetivo de sistemas de energía. Actualmente es investigador asociado del Instituto de Sistemas de Energía Interconectados del Centro Aeroespacial Alemán. Diego Morata es geólogo y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Granada, España. Es profesor titular de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma institución. Actualmente es director del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, CEGA, e investigador responsable de proyectos encaminados al desarrollo de la energía geotérmica en Chile. Lorenzo Reyes es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y doctor en energía de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Fue ingeniero en el Centro de Energía de la FCPM de la Universidad de Chile y parte del equipo que puso en marcha la primera microred con base en energía renovable de Latinoamérica, el proyecto ESUCON de nuestra casa de estudios. Es profesor asistente en el Instituto de Electricidad y Electrónica de la Universidad de Chile. Felipe Salinas es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile. Actualmente realiza su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Previamente trabajó en el sector eléctrico chileno, enfocándose en la integración a la red de parques fotovoltaicos y eólicos. En tanto, Luis Vargas es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Waterloo, Canadá. Profesor titular de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma casa de estudios, donde también ha ejercido funciones como director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y actualmente director de Vinculación Externa. Hoy nos acompañan tres destacados invitados quienes presentarán el libro. Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable; Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERGAG; y Lilian García, magíster en sustentabilidad energética del Imperial College London e ingeniería civil electricista de la Universidad de Chile. Para comenzar, le damos la palabra a Sara Larraín. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quería saludar principalmente a los autores, a Luis Vargas, a Yannick Haas, Lorenzo Reyes, Felipe Salinas y Diego Morata, felicitarlos por el trabajo. También a los compañeros panelistas Carlos Finat. Y la verdad es que quiero nuevamente felicitar esta iniciativa de Luis Vargas y la Universidad de Chile, porque creo que es tremendamente relevante tener hoy día un texto base que nos ofrece elementos esenciales de definiciones de lo que es el sector eléctrico,
conceptos básicos como la importancia de los planes de energía, la conversión de la energía primaria, secundaria, el uso final, los factores de planta, los balances de energía, en la medida en que, si bien es cierto, el debate sobre energía se ha abierto, en general la población no tiene una información y no ha recibido educación básica sobre este tema tan importante. Más bien, todo lo que corresponde al sector energía ha sido por años una caja negra, ha sido un sector muy concentrado en términos de mercado, ha sido una caja negra muy técnica a cargo de ingenieros, con poca permeabilidad con la sociedad. Y yo creo que verdaderamente en un momento en que ya los últimos dos gobiernos se han abierto a establecer una política energética con participación multiactores, y ir hacia un desarrollo energético más bien que a una política solamente de generación en el sector eléctrico, por ejemplo, sino que ir hacia una política de desarrollo energético, incluido desarrollo institucional, incluido hoy día transición energética en el contexto del cambio climático, descarbonización para llegar a una matriz carbono neutral. Es tremendamente relevante tener un texto como este, porque es un texto que ofrece los parámetros históricos, los parámetros tecnológicos y los parámetros de cómo funciona el sector, cuáles son los conceptos. Y por lo tanto creo que es un tremendo aporte tanto para obviamente para la enseñanza de las distintas ingenierías, como para cualquier sector de la sociedad civil o del sector empresarial que quiera verdaderamente tener una aproximación integral con toda la información en un solo texto. Yo primero quería destacar ese elemento. El segundo punto que creo que es destacable y es muy completo, o sea, va desde definir los elementos básicos de conversión de energía primaria, etcétera, balance de energía, hasta ir a focalizarse obviamente en las nuevas fuentes, que son las que nos acompañarán como especie, como sociedad humana en el próximo paso civilizatorio que esperamos poder sobrevivir a los impactos del cambio climático, y que obviamente van a ser basados en energías renovables en un planeta limitado, y por lo tanto es tremendamente importante el concentrarse en estas energías, pero tiene un componente que a nosotros nos parece tremendamente novedoso y que no ha sido tratado en otros elementos, en otros textos de aproximación a energías renovables, que es el capítulo sobre impactos ambientales. Y acá me parece súper importante que incluyan los impactos ambientales locales, los impactos ambientales globales, principalmente los relativos al cambio climático, que son finalmente este fenómeno el que ha obligado a que la sociedad humana tenga que optar por las energías renovables, pero también es importante el enfoque, como se ha mirado los impactos ambientales, que es el concepto de la cuna a la tumba. Porque obviamente ese es el paradigma en un planeta limitado. Si nosotros no asumimos un paradigma de evaluación ambiental desde la cuna a la tumba, la verdad es que estamos dejando una serie, no estamos planteándonos un desarrollo energético en una realidad donde obviamente aquí estamos hablando de un circuito, de una circularidad, de una economía circular que es finalmente la economía de la biosfera. Y ahí creo que también es un tremendo aporte del texto, además de este concepto de la cuna a la tumba, explicarlo en términos muy sencillos, el ir hacia instalar el concepto del costo nivelado de la energía. Yo creo que aquí realmente hay un aporte. Esto es algo que en Chile todavía no se está hablando. Nosotros hemos hecho varios esfuerzos. Acera también con NRDC ha hecho algunas publicaciones sobre costo nivelado de la energía,
pero obviamente esto está muy lejos todavía de la planificación del Estado y de la enseñanza en el establishment de las carreras de ingeniería. Y por lo tanto yo creo que aquí hay un tremendo aporte de mostrar en este texto, de mostrar y mostrar el tema de la cuna a la tumba, pero al mismo tiempo en términos de los cálculos económicos, establecer el costo nivelado de la energía, porque obviamente tenemos que institucionalizar este otro tipo de cálculo si es que queremos verdaderamente un desarrollo energético sustentable. Y quiero terminar refiriéndome muy rápidamente como Se detuvo, está congelada Sara, ¿cierto? ¿Perdón? Ahí, Sara, es que te congelaste un ratito. Perdón. Entonces, quería terminar en los 10 minutitos que tengo, quería terminar como con 4 elementos que me parecen que son tremendamente relevantes en detalle, y felicitar a los autores por el esfuerzo de buscar estas cifras, que no son fáciles de encontrar porque no hay tantos textos que hoy día estén hablando desde la perspectiva del análisis de cuna a la tumba y de costos nivelados. El ver exactamente, por ejemplo, cuando se releva la energía solar térmica y la fotovoltaica, el ver y el buscar la cifra de los 35 gramos de CO2 por kilowatt hora, que es 30 veces menos que la generación a carbón, creo que nos da un orden de magnitud. Y el mostrar de que 60% de estas emisiones es en la etapa de, obviamente, de la minería de los metales para el tema de los paneles, los 25% de la construcción y 10% el desmantelamiento, nos está mostrando cómo desplegar este análisis digamos, de la cuna a la tumba y del costo nivelado de la energía con sus impactos ambientales incluidos. Entonces creemos que es tremendamente relevante. El sincerar, por ejemplo, los 2 metros cúbicos de agua por megawatt hora para el caso de la energía termosolar de concentración, me parece también un tremendo aporte en el sentido de mostrar un warning de proyectos que se están estableciendo en zonas desérticas, donde hay mucho sol y donde sabemos que está la mejor irradiación del mundo, pero tenemos que tomar digamos, este factor en consideración. Y por lo tanto creo que entrega elementos como estos, que yo creo que son tremendamente relevantes, muy bajo en emisiones, pero tenemos un insumo de agua que hay que pensarlo antes. Creo que el tema de poner el énfasis en las baterías, que es cierto, hay 90% de los componentes que se pueden reciclar en las baterías actuales, pero creo que ponerlo dentro de la fórmula de la ecuación de la energía solar fotovoltaica es tremendamente relevante porque se oculta este elemento de las baterías, y verdaderamente el elemento de las baterías tenemos que tenerlo presente porque tenemos que enfrentarlo desde el inicio, no al final ya cuando tengamos el tremendo montón del problema y donde ya estamos llegando atrasados al problema. Yo quería un poco plantear eso. El capítulo de la geotermia está excelente. Realmente nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo como Chile Sustentable de relevar esta tecnología. Yo creo que el país tiene que hacer un tremendo esfuerzo y creo que aquí para el grueso público la información desde los inicios hasta Cerro Pabellón, creo que hoy día verdaderamente da una perspectiva general como para empezar a socializar y visibilizar este tema a la sociedad, porque obviamente es la energía renovable que está más atrasada por razones, bueno, obviamente de los costos de exploración, los riesgos y todo lo demás. Y tal vez sí, y tal vez aquí hay un desafío para la Universidad de Chile en una segunda etapa. El capítulo de la biomasa me parece que está bien, pero acá yo creo que tenemos un tremendo retraso regulatorio,
peor aún que antes de la ley del año 2008, donde ni siquiera teníamos definidas las energías renovables no convencionales. Yo creo que acá el problema de la biomasa es que no la tenemos definida como un combustible sólido dentro de la regulación. Y por lo tanto aquí hay una especie de, siendo parte importantísima de la energía primaria, entonces aquí estamos frente a un combustible que no está reconocido legalmente como combustible. Estamos con un problema de gestión de este combustible en todas las ciudades del sur, con saturación y planes de contaminación por material particulado. No hay un circuito de mercado de la leña. Entonces yo creo que este es un tremendo desafío para el país en la medida en que obviamente toda la solución de la transición no es electrificar todo. La biomasa está vinculada a la economía campesina y al desarrollo rural. Y obviamente ahí hay factores que nosotros tenemos que ver. Y hay países como, no sé, como Austria, que hoy día tienen un porcentaje importante de biomasa y no tienen ciudades contaminadas. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío regulatorio con que yo creo que sería tremendamente importante que la Universidad de Chile pudiera darnos algunas luces con este tipo de textos tan comprensivos y que constituyen una base de información que son un tremendo aporte. Y finalmente felicitarlos por la bibliografía. Yo creo que el texto y los fundamentos de su bibliografía son excelentes. Y solamente me queda realmente felicitarlos. Creo que es un tremendo aporte. Probablemente no para los ingenieros, pero sí para todo el resto de las disciplinas, particularmente para el caso del mundo de la sociedad civil, que hemos aprendido en la calle, todos estos términos de energía, tratando de aportar a la transición energética. La verdad es que hemos demorado mucho, no habían textos como estos hace 5 o 10 años atrás, y por lo tanto creemos que es un tremendo aporte para que la sociedad en su conjunto y las distintas disciplinas puedan integrarse a participar en este desarrollo energético del futuro, que desde nuestra perspectiva va a ser mucho más distribuido, va a ser mucho más a cargo de la sociedad con la generación residencial, etcétera, y no solamente en el paradigma que hoy día tenemos, que está mayormente concentrada en aquellas grandes generadoras que están conectadas con el sistema interconectado nacional. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Sara. Ahora vamos a continuar con la presentación de Carlos Finat. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Zafiro. Bueno, primeramente saludo a mis copanelistas, a Lilian y a Sara, y también a los profesores presentes en esta reunión, ¿verdad? Diego, Luis y Lorenzo, y Felipe Salinas, que no lo vemos acá. Realmente, bueno, es difícil agregar algo a lo que ya señaló Sara. Yo creo que Sara hizo una profunda tarea, ¿verdad? No me cabe la menor duda que leyó el libro, y nos ha señalado, ¿verdad?, la fortaleza que tiene este documento, que realmente para nosotros ha sido una grata sorpresa, y creemos que es una publicación que marca un hito, por las razones señaladas por Sara y algunas que voy a indicar yo. No tenemos duda, ¿verdad?, que ha habido un masivo desarrollo de la energía renovable en Chile durante la última década. Prácticamente llegamos en 10 años a un 25% de la matriz de generación eléctrica. Y bueno, también está justificado, ¿verdad?, por la oportunidad que esas energías ofrecen para obtener energía limpia, barata y a la vez reemplazar combustibles que emiten dióxido de carbono y los contaminantes locales. Como una consecuencia de esto, ¿verdad?, se ha generado un interés transversal, y hoy día se habla en muchos espacios donde antes no se hablaba de energía, sobre estas energías. Salió, ¿verdad?, los sectores económicos de los productores de energía, de los grandes usuarios de energía, sino que ahora abarca toda la sociedad. Y eso lleva también a lo que señalaba Sara, digamos, es que se abre la oportunidad, ¿verdad?, de que nuestra sociedad, nosotros, digamos, las personas que componemos la sociedad, podamos convertirnos en autogeneradores
con instalaciones domésticas que, si bien hoy día no son extremadamente atractivas desde el punto de vista económico, ya se acercan, ¿verdad?, a puntos, ¿verdad?, en los cuales la decisión en un domicilio o en una pequeña empresa puede ser interesante. Y esto involucra en la discusión a especialistas y no especialistas. Y en este contexto, bueno, este libro que está escrito, ¿verdad?, por 5 académicos muy destacados del sector, viene a llenar un espacio que realmente no existía, ese que estaba vacío. Es un tema que en varias ocasiones me ha tocado conversarlo, muchas veces por la actividad pública me toca tener, se me acercan personas que no son especialistas, ¿verdad? Y me dicen, oye, ¿de qué forma puedo aprender sobre estas energías? Y claro, aparte de la información que uno puede encontrar distribuida en los sitios web, ¿verdad?, o en la infaltable Wikipedia, realmente no veíamos una referencia comprensiva, sin caer en sesgos, digamos, y que vea en los 360 grados que es necesario ver hoy día la actividad energética, considerando sus aspectos social, ambiental, ¿verdad?, económico, técnico. En este caso, viene a cumplir entonces un objetivo, explicando las fuentes primarias de las energías renovables, las cuales Chile las tiene todas, además muy importantes, y dar respuestas a inquietudes tales como cuáles son sus características, ¿verdad?, cómo se diferencian, qué cosas buenas, qué cosas no tan buenas tienen las energías, como toda cosa. Y eso explicado en el contexto de Chile y nuestra riqueza en esta energía. Este no es un documento, ¿verdad?, desarrollado, ¿verdad?, en un contexto internacional que muchas veces cuesta aplicar a Chile, ¿verdad?, porque los énfasis son diferentes. Y creo que también evita un énfasis que hemos visto en distintas publicaciones, y es que se tiende a ver a Chile como un país básicamente solar y eólico, y se nos olvidan las otras tecnologías. Recientemente, la semana pasada, en respuesta a esto, como hacer, organizamos un webinar justamente para hablar de las otras energías, la geotermia, la biomasa, la energía marina, ¿verdad?, y la concentración solar de potencia. Bueno, para un no especialista va a encontrar en este libro una referencia muy valiosa que le va a permitir ajustar la profundidad a lo que él realmente esté buscando, para entender, por ejemplo, cómo puede ser y por qué es mejor para su casa una pequeña instalación fotovoltaica y por qué no una eólica, o cuáles son las principales opciones tecnológicas que tiene a su disposición. Y lo mismo vale, ¿verdad?, para los usuarios pequeños, como pymes, ¿verdad?, o el caso de la agricultura. Pero también creo que el texto es una gran referencia para estudiantes, ya sea de carreras técnicas o de nivel técnico universitario, para su introducción a las energías renovables, ¿verdad?, para un curso Energías Renovables 101, junto con experiencias de laboratorio que están incluidas, que también fue una sorpresa, aunque no es fácil, ¿verdad?, porque una de ellas, entre los elementos que se necesitan, es un túnel de viento. Pero suponemos, ¿verdad?, que en las escuelas técnicas o en las universidades se puede construir uno, hay una tecnología muy difícil, que ofrecen, la verdad, que una posibilidad didáctica, no solamente, ¿verdad?, en la lectura de las características y toda la documentación que tiene, sino que también en el aprender por la experimentación. Y creo que eso definitivamente también es un gran valor que tiene este documento. Otro aspecto a destacar también, y quiero insistir en esto, es la cobertura equitativa que hace las fuentes primarias, ¿no? Insisto, muchas veces y demasiadas veces en Chile se piensa sol y viento, ¿no? Así como muchas personas parecieran pensar que Santiago es Chile. Bueno, el sol y el viento no son las energías renovables, ¿verdad?, o el agua, sino que hay otras energías que tienen hoy un rol y se están desarrollando, habida cuenta, ¿verdad?, las condiciones de competencia y las condiciones que ellos tienen. Eso permite entender realmente a nuestro país y cómo se posiciona nuestro país en el futuro desde el punto de vista energético. Puede, si lo quiere así el lector, ¿verdad?, tener una visión completa de la tecnología, o bien se puede concentrar en la que sea de su interés, ¿verdad?, incluso ir más allá con la bibliografía abundante y muy bien seleccionada que contiene el documento.
En definitiva, creo que este libro es un gran aporte muy oportuno, ¿no? Realmente, que esperamos que la Universidad de Chile en el futuro pueda generar ediciones actualizadas, ¿verdad? En un periodo, ¿verdad? No sé, 3 años, y que en algún momento incluso a lo mejor aparezca el almacenamiento, que si bien no es una tecnología renovable, sí es un acompañamiento muy importante para ella. Y bueno, realmente en este sentido creo que la Universidad de Chile cumple con su rol, ¿verdad?, de institución estatal de educación y de difusión del conocimiento más allá, ¿verdad?, de los muros de las escuelas y las facultades. Una sugerencia tal vez que podría ser una consecuencia de esto es que a lo mejor se podría inspirar, ¿verdad?, el mismo grupo de profesores para instalar en un sitio web algunas experiencias virtuales, ¿no? Hay hoy día, y eso lo saben ustedes mucho mejor que yo en realidad, herramientas muy valiosas que permiten simular mediante el computador, ¿verdad?, la conexión de distintos elementos y ver su comportamiento, ¿verdad?, y someter y ver el resultado. En fin, creo que eso podría ser un valor en reemplazo de estas experiencias, ¿verdad?, que son además más avanzadas, pensando más bien probablemente en la formación de técnicos o ingenieros. Así que solamente me queda darle las gracias por haber hecho este valioso libro y por haberme invitado a este lanzamiento en el cual participo con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y para finalizar esta ronda de presentaciones, le damos el paso a Lilian García. Adelante, Lilian. Muchas gracias, Francisco. Hola a todas y todos, espero que se encuentren bien. Yo acá muy contenta de participar en esta instancia, en este evento de lanzamiento. Quiero agradecer a Luis Vargas, a Lorenzo Reyes, Diego Morata, a Yannick y a Felipe por esta invitación y por haberme enviado el libro. Y saludar también a Carlos y a Sara. Agradezco la oportunidad de compartir con ellos en este panel porque ellos son actores muy relevantes en la promoción de energía renovable de Chile, entonces es un honor en verdad estar junto a ustedes. La semana pasada llegó el libro, así que disfruté leyéndolo. Me parece un texto muy autocontenido, muy comprensivo, como han dicho Sara y Carlos, abarca de manera completa la importancia de la energía para responder a la crisis climática y la contribución a la independencia energética del país. Se destaca la evolución de esta energía en el tiempo, los múltiples usos y aplicaciones que tiene, y creo que lo que más destaco es que se expone de manera amigable y con mucha empatía hacia el lector la física detrás de este proceso de conversión de energías primarias. Sinceramente creo que no es fácil explicar conceptos complejos en palabras simples y solo eso demuestra lo bien que manejan estas materias los autores del texto. A mí me hubiese encantado leer un libro así mientras estaba estudiando en la Universidad de Inbochef. Yo entré en el 2005 y me titulé en el 2011. Y ahora ya 10 años después me encuentro trabajando en una empresa de generación solar, se llama Sonedix. Y quería hacer un paralelo un poco a lo que estaba el 2011 en energía renovable. Estuve revisando la información del coordinador que publica en su sitio web y claro, el 2011 solo el 1% de la capacidad instalada, que eran 17.300 megawatts, era eólico y cero solar. Y ahora ya el 2021, y voy a destacar el solar eólico porque son las más masivas, pero sin desmerecer a los otros tipos de energía, como se muestra en el libro. Y ahora el 2021 la energía solar está en 17.8% y la eólica en 9.9%. Entonces se muestra que en una década hay una evolución importante. Y el 17% de los 77 terawatt-hora que se generaron el año pasado, 77.7, fue con estos dos tipos de energía. Entonces demuestra la evolución, y es impresionante, la verdad, pero todavía nos falta mucho para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado como país de 100% energía renovable y carbono neutralidad. De hecho, bueno, vamos en camino porque de los 6.625 megas que hay en construcción, declarados por la Comisión Nacional de Energía, 50% es solar, 29 eólico y 13 hídrico. Así que estamos bien, pero tenemos que seguir dando señales para el desarrollo de estas tecnologías. También quería destacar el informe del panel intergubernamental de cambio climático, el sexto informe que para mí fue bien alarmante y agobiante. Yo soy media naif, de repente muy optimista y pensaba que íbamos a tener mejores resultados. Quería destacar las conclusiones
sobre que esta crisis climática es antropogénica y que la actividad humana es la que lo está produciendo. Que algunos dudaban, a mí no me causaba duda eso, pero ahora ya hay como un consenso de todos los países miembros para aceptar esta conclusión, que las últimas 4 décadas han sido las más cálidas de todas las décadas con anterioridad a 1850. Y bueno, eso ya lo estamos viendo efectos climáticos críticos como las inundaciones en Europa o acá en Chile, la sequía, que de hecho ha impactado fuertemente el sector eléctrico. Estamos ahora bajo un decreto de racionamiento preventivo, hay escasez de generación hidráulica, poca disponibilidad de gas, sumado a la indisponibilidad por mantenimiento de otras plantas y congestiones del sistema de transmisión que están haciendo que los precios estén muy elevados en el mercado spot. La verdad, el mes pasado se vieron de orden $300 el megawatt hora por mucho despacho diésel. Entonces, solo destacar la conclusión de este informe, que hay que aplicar medidas inmediatas y contundentes y a gran escala. Y tenemos que hacerlo ya. Ya no podemos demorarnos más en reducir estas emisiones de efecto invernadero. Y en ese sentido quería mencionar el PDL, el proyecto de ley, perdón, de la descarbonización acelerada, que me parece que había un cambio de narrativa. Cuando este proyecto se origina en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y en el sector eléctrico se cuestionó y se criticó mucho usando adjetivos como irracionalidad o escasos fundamentos técnicos, muy desde la vereda del sector eléctrico y sin ver, creo, la problemática de una manera integral, que es lo que tenemos que empezar a hacer, porque la motivación de este proyecto de ley es salud de personas y descontaminar zonas de sacrificio, que a mí me parecen motivos demasiado válidos y racionales. Entonces tenemos que empezar a ver el problema en conjunto y como tarea a nosotros en el sector ser más empáticos y ser más capaces de mirar desde otra arista los problemas. ¿Ya? Y en cuanto al cambio de narrativa, quería destacar el estudio que ayer presentó CERA, en el cual hemos estado participando varias empresas asociadas, donde ya se habla de condiciones habilitantes, no se habla como de la imposibilidad de ya el 2025 o el año que sea va a ser imposible, sino de qué condiciones necesitamos para lograr eso. Y creo que eso es súper importante. En general, la narrativa en la energía renovable y en la sustentabilidad es relevante. Entonces, entre las conclusiones destaco que aparte de la capacidad que ya se prevé, se va a conectar al 2025, se tienen que instalar 8.000 megawatts adicionales de energía renovable en pocos años. Entonces, eso representa un desafío regulatorio, porque los procesos demoran mucho, en los procesos de conexión con el coordinador, los de evaluación de impacto ambiental y los de financiamiento, son muy largos. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a acelerar todos estos procesos. Y también una de las conclusiones que encontré muy acertada es que las energías renovables empiezan a participar más activamente en la entrega de servicios complementarios y de seguridad. Y aquí yo quería agregar la gestión de demanda. Claro, no era el enfoque del estudio, pero a mí me parece sorprendente, por ejemplo, que estemos en un decreto de racionamiento y no se haya licitado por parte del coordinador cargas interrumpibles. Prefiramos despachar diésel muy, muy caro y no se haga ese servicio que está habilitado por la regulación. Entonces, la conclusión de este estudio también, en línea con la conclusión del IPCC Report, es que necesitamos políticas regulatorias considerablemente más agresivas. Y en paralelo, la semana pasada se presentó un análisis del estudio que hizo CAS para Chile Sustentable, que también me gustó mucho, y que, bueno, hay varias conclusiones y de identificación de brecha, pero quería destacar la de la transmisión. Porque ahora, con los precios tan altos, estamos viendo diferencias de precio internodal entre Laguna, al norte de la comuna de María Elena, y Polpaico, acá al centro, del orden de $30 el megawatt hora en horario solar. Entonces, eso es insostenible para las empresas que tienen contrato y hacen retiro en la zona centro y están inyectando energía solar en Laguna. Entonces, quería destacar como iniciativas lo que se hace en Europa, por ejemplo, que ENTSO-E tiene un estudio se llama TYNDP, que es un plan de desarrollo de la red de 10 años, perdón, que en el fondo identifica obras de transmisión y almacenamiento que promueven y fomentan la transición energética. Entonces tienen como objetivo ver eso y no tan solo quizá la minimización de costos, que es como el motor que nos ha movido mucho en el sector eléctrico. También destacar las licitaciones que ayer concluyeron, ya las mencionábamos acá en el panel,
se licitaron 2.310 gigawatts-hora año para iniciar suministro en el 2026. Y yo trabajo en zona y nos adjudicamos 39% del volumen, así que estamos muy contentos, pero quería destacar que hubo 29 oferentes y se ofertó 8.5 veces el volumen licitado. Y el promedio fue $23.39 el megawatt-hora. Para darle un punto de referencia, en 2013 hubo 2 oferentes y el promedio era $128 el megawatt-hora. Entonces esto refleja cómo las energías renovables han contribuido a que haya nuevos entrantes, no solo los incumbentes, a que haya más competencia, a que bajemos los precios que finalmente benefician a los consumidores regulados. Y por último, también mencionar, disculpen, que esto ha sido parte de una política pública. La ley de licitaciones fue una política pública y ha sido, a mi parecer, exitosa porque ayuda mucho a la bancabilidad de los proyectos. O sea, uno va a pedir inversión a un banco y te van a pedir estar contratado, porque estar merchant no es opción por la variabilidad de los precios. Entonces, esta es una herramienta muy útil de la regulación que ha permitido fomentar el desarrollo de renovables. Y en ese sentido, tenemos que promover más de este tipo de regulación, que promueva el desarrollo renovable, pero de manera segura, incentivando también la transmisión y el almacenamiento. Para mí resulta un poco contradictorio que la semana pasada el Ministerio haya publicado una modificación del reglamento de suficiencia que modifica la metodología de reconocimiento y que entre los impactos mayores es que las solares van a dejar de percibir revenues o ingresos por suficiencia. Al 2030 más o menos. Nosotros para los proyectos solares o de alto impacto, porque esos son flujos seguros como de contrato, que obviamente te dejan en un default o en un incumplimiento con la inversionista. Entonces, tenemos que pensar que las políticas públicas y la regulación tiene que estar en línea con las políticas públicas. O sea, salimos por un lado diciendo que Chile tiene compromisos vinculantes de la NDC, con objetivos de desarrollo sostenible para promover las renovables, o la estrategia de hidrógeno que habla de tener 5 gigawatts alimentados con energía renovable al 2025, 25 gigawatts al 2030. Y bueno, la COP25 que dice un 70% de la energía provenga de fuentes renovables al 2030. Entonces, resulta contradictorio que un reglamento como que disminuya los revenues de ingresos para las renovables, las solares en particular. También afecta a la eólica. Bueno, y creo finalmente que estamos en una tremenda oportunidad, tenemos una tremenda oportunidad como país. Estamos redactando una nueva constitución donde podemos plasmar principios como asegurar la equidad intergeneracional y la sostenibilidad. Y creo que también tenemos que trabajar en paralelo, no solo esperar el resultado de la constitución, en fomentar energía renovable y la flexibilidad de manera sostenible. Y ojalá que estos principios, flexibilidad y sostenibilidad, queden plasmados en la ley de generación, o sea, la ley general de servicios eléctricos, junto con la eficiencia económica, la seguridad y el acceso abierto. Así que, para terminar, agradecer nuevamente la invitación y los felicito por este libro. Creo que es un aporte para la industria. Yo estoy ansiosa para ver la siguiente etapa, ya sea más de mercado, también de regulación, y ver cómo nos vamos alineando para fomentar esta industria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lilian. Y ahora le damos la palabra a Luis Vargas, quien nos va a hablar en nombre de los autores del libro. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, y buenas tardes o buenos días, no sé cómo, según corresponda, a los que nos acompañan desde otras latitudes. La verdad es que primero agradecer la presencia de estos panelistas tan ilustres, ¿cierto? Y con estos aportes que nos han hecho tan importantes a la crítica, ¿cierto? Y observaciones sobre el libro y sobre lo que está pasando, ¿cierto? En la arena tanto nacional como internacional en las energías renovables. Yo quisiera más bien dar una nota un poquito más íntima en el sentido de contarles un poco de qué se trató este libro, el making of, si ustedes quieren, y para que vean un poco y se entienda un poco por qué fue el resultado que tuvimos. Bueno, como ustedes saben, los que conocen más la Universidad de Chile, ¿cierto? Nosotros siempre, o sea, desde hace mucho tiempo que estamos involucrados en la energía renovable. Tenemos no sé, pues el agrado, ¿cierto? El orgullo de haber sido los precursores de uno de los primeros estudios sobre la simulación preliminar de centrales eólicas y geotérmicas en los sistemas interconectados nacionales en el 2002-2003, que lo hicimos para la Comisión Nacional de Energía. Y
por supuesto, en aquellos tiempos hablar de esto de energías renovables era algo bastante distinto a lo que es ahora. Entonces, claro, nos criticaron mucho, etcétera, etcétera, pero con el tiempo uno también una de las cosas muy agradables es ver cómo aquellos que a nosotros nos criticaron ahora están, digamos, impulsando esto y se han unido también al gran movimiento de la energía renovable. Así que eso es muy, muy agradable. La verdad es que el comienzo de este libro es muy antiguo. Yo creo que lo primero es parte esto con la energía, un curso que se generó a propósito de un minor en energías renovables que se creó en el 2009 en la Universidad de Chile. Fíjense ustedes, estamos hablando de, 12 años atrás. Este libro en realidad partió como apunte de ese curso. Y es interesante porque en ese curso los ayudantes, los auxiliares, eran precisamente, o fueron en el tiempo consecutivamente, Yannick Haas, Lorenzo Reyes, ¿cierto? Y Felipe Salinas, ¿ah? Que cubren todo el espacio, digamos, casi del 2009 al 2015 más o menos, y se mantuvo más o menos estable con salidas y venidas. Así que esa es la razón por qué están esos nombres acá inmediatamente. Estos apuntes se perfeccionaron con el aporte de los ayudantes, ¿cierto?, los auxiliares, pero también bien importante de los alumnos. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a darle esta cobertura amplia, porque el curso en realidad no era solo para ingenieros eléctricos, sino que era para una audiencia mucho más amplia que incluía ciertos estudiantes que van desde ciencia exacta, ¿cierto?, de matemática, geofísica, no sé, química, física, a la ingeniería, a los geólogos, en fin. Entonces eso nos permitió ir depurando, ir afinando el lenguaje. Así que es el resultado de una evolución más bien. Interesantemente, después de esos apuntes, en el 2015 nos dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Y ya, postulamos al libro, postulamos a unos fondos que abría la Universidad de Chile el 2015 y no lo ganamos, no nos ganamos esos fondos ese año, pero no nos aminalamos y postulamos al año siguiente y finalmente lo ganamos. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente había una parte que teníamos que robustecer con mucha fuerza, que era la parte de geotermia, y Diego Morata se unió a nosotros, a nuestro equipo, así que le agradecemos mucho ese aporte, tal como destacaba Sara Larraín, es un aporte muy sólido, hasta que finalmente, en medio de pandemia y todo el 2020, logramos terminar el libro, y se imprimió el libro en el 2020, y bueno, por supuesto nos pidió la pandemia, entonces no sabíamos ya, no hagamos de inmediato el lanzamiento, esperemos que se pase la pandemia, y ya finalmente llegó un momento que dijimos, ya, esta cosa no va para más, hagámosla ahora, como sea. Así que por eso lo estamos haciendo en este minuto. Como ustedes pueden ver, el libro es el resultado de una creación colectiva de varios autores y lo otro que tiene mucho valor también de muchas generaciones. Nosotros ya estamos en una etapa senior con Diego, ¿cierto?, de profesor, ¿cierto?, y Lorenzo, ¿cierto?, Felipe y Yannick están recién partiendo su carrera, así que eso también de alguna manera le da un sabor muy especial al texto. Está escrito en español, lo que lo acerca a nuestra cultura, ¿cierto?, y bueno, ha sido un camino largo, a veces difícil, pero siempre entretenido. Y no me queda más que dedicar este libro a las nuevas generaciones, ¿cierto?, que siempre están deseosas de saber, siempre los jóvenes con esta sed, ¿cierto?, esta hambre por conocer y transformar el mundo con energía limpia. Así que nada, y finalmente aprovecho de hacer un reconocimiento muy especial a mi esposa Pilar, a mis hijos Mateo y Anastasia, sin cuyo amor yo no hubiera podido emprender ni ser parte de este hermoso proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ahora vamos a dar espacio para que tanto los panelistas como los autores del libro puedan responder las preguntas que nos están enviando por chat. Tenemos varias. Ahí le voy a pedir a Luis que me ayude de repente a direccionar las preguntas o recibimos voluntarios. Pero la primera es esencial. Hay muchos que están preguntando cómo conseguir el libro y si acaso está en formato digital. Yo creo que eso lo puede responder Luis. Sabemos que es de la editorial universitaria y que ha sido un éxito porque ya está agotado, pero te puedo complementar, Luis, que sabemos que quedan disponibles en Mercado Libre y en la librería del GAM, pero ¿sabes tú cuándo va a volver a sacar otra edición la editorial? Cuéntanos.
Sí, mira, la verdad es que para nosotros fue una sorpresa también esto, ¿ah? No pensamos que se iba a tener una respuesta tan cálida de parte de la audiencia, entonces nos tomó por sorpresa, la verdad. Nosotros ya estamos en conversaciones con la editorial universitaria para que haga una nueva impresión, y esperamos que esté disponible pronto. Si alguien, la otra fuente que también pueden tratar es escribir directamente a los autores, ¿cierto? Que en este caso somos nosotros, a ver si les quedan algunas copias disponibles. Por mi parte, yo creo que a mí me quedan algunas, así que no sé si el resto ahí, Felipe, Lorenzo, Yannick, Diego, podrán ver. Esa es otra fuente, pero efectivamente nosotros esperamos que prontamente podamos tener una segunda edición. ¿Edición digital, sabes si hay? No, todavía no. No. Ok, sigamos con las preguntas. Tenemos a Jax Biertz. Dice lo siguiente: ¿cómo podría cambiar en el futuro el grado de aceptación social de algunas fuentes renovables? En Europa existe un creciente rechazo a la energía eólica. ¿Podría pasar algo parecido en Chile? Él alude a la campaña Not in My Backyard, que no en mi patio trasero. ¿Cómo ven ese tema en nuestra cultura, en nuestra sociedad? ¿Quién quisiera contestar? Yo creo que es muy amplia la pregunta, así que yo creo que aquí nuestros panelistas están totalmente llamados a responder también, y probablemente mejor que nosotros. Solo me gustaría aventurar a mí que efectivamente la oposición ciudadana es algo muy real en todas partes, ¿ah? No solo digamos, en Chile, en el mundo entero, y tampoco no es privativo de las tecnologías tradicionales. Por supuesto, la gente se opone a una gran central, ¿cierto? Hidroeléctrica, de carbón, etcétera, pero también a las eólicas. Entonces, ahí la única receta que a mí se me ocurre es justamente vincular a la ciudadanía desde el comienzo. Las empresas tienen que entender que en realidad cualquier proyecto que quieran realizar, el primer movimiento que tiene que ser un momento de conversar con la gente, donde ellos piensan hacerlo, desde el momento cero, no llegar con el proyecto armado y listo, ¿cierto? Y decirle, mire, queremos construir, no, sino que hacerlos copartícipe, co-construir. Y en la manera en que eso se realiza de una buena manera, la gente entiende que, bueno, que ella es parte también de esto. ¿Ah? Que toda la generación de energía eléctrica por la tecnología va a ocupar un espacio. Eso no hay manera de evitarlo. Entonces, y interrumpe efectivamente el espacio donde va a estar. Y cómo localizarlo, ¿cierto? Siguiendo la norma ambiental, etcétera, es algo que se debe hacer desde el primer momento. Eso es lo que se me ocurre por ahora. Y dejo la palabra al resto. Sí, yo quería aportar en la misma perspectiva. La verdad es que los proyectos se realizan en un territorio. Y ese territorio en general no es una tierra vacía. Es un territorio que tiene comunidades que han vivido históricamente, tiene ciertas identidades productivas. Muchas regiones tienen planes de prioritarios de desarrollo regional. Y de repente resulta que viene, por ejemplo, una hidroeléctrica con un título entregada por el Estado central o por un título de un derecho de agua en cualquier parte y se instala en una cuenca y empieza a pedir una serie de concesiones. Entonces, para poder instalarse, lo mismo ha ocurrido en el caso de algunas centrales eólicas y de otros. Entonces, acá yo creo que lo que está en crisis, particularmente me estoy refiriendo a proyectos de centrales hidroeléctricas. Me estoy refiriendo a centrales eólicas que en el último tiempo han tenido tremendo rechazo tanto en Chiloé como en la zona de Los Ángeles. Es porque verdaderamente no hay un rol claro del Estado en llegar a un acuerdo con las distintas regiones en relación a respetar las identidades de desarrollo regional que la región determinó, que eso es un punto absolutamente fundamental, porque ¿por qué tú vas a tener a la sociedad entera en la incertidumbre sobre el uso del territorio, que puede afectarlo negativamente, incluso dentro de la plusvalía, incluso en términos económicos? ¿Por qué va a haber una certidumbre para la inversión y una incertidumbre para la sociedad?
Entonces yo creo que aquí es tremendamente relevante avanzar en planes de desarrollo regional participativo donde de una u otra forma la sociedad en su conjunto tenga un acuerdo de se le plantee, se le consulte si hay áreas, por ejemplo, terrenos públicos que puedan ser concesionados para solar o eólica, o si hay potencial eólico o solar en algún predio privado que de alguna forma esté dentro de la ecuación del plan de desarrollo regional, con el objeto que haya una especie de acuerdo macro. Y si no hay un acuerdo macro y si hay un proyecto igual, yo creo que también hay que tratar de ir hacia consultas ciudadanas, hacia plebiscitos. Por ejemplo, si finalmente se hubieran aprobado las centrales en Hidroaicén, yo creo que tiene que haber un plebiscito en el sentido si esa región quiere dedicar sus ríos a hacer fábricas de energía o los quiere dedicar al desarrollo turístico. Entonces, yo creo que aquí hay como decisiones macro que son democráticas y por otro lado también hay temas micro, o sea, cuando tú instalas, como en el caso del proyecto de AES Gener en Los Ángeles, las torres con las aspas, no sé, a 80 metros de las casas, claramente va a tener un ruido que lo hace absolutamente insostenible para la convivencia con ese villorrio o con ese conjunto de, digamos, de viviendas. O lo mismo si tú pones en la costa, en un área que tú sabes que hay ruta de aves migratorias, si tú pones un parque eólico, obviamente es como especie de instalar una guillotina para la especie en cuestión que tiene la ruta migratoria por ahí, porque esa especie no va a cambiar su ruta migratoria porque esté el parque eólico. Entonces ahí más bien el parque eólico tiene que tener un conocimiento, una línea de base sobre el territorio y las variables ambientales que permitan instalarse estructuralmente en una localización donde vaya mitigando los impactos. Yo diría que están esos dos elementos. Está el macro, la macro localización. Se habló de poder trabajar polos de desarrollo en conjunto con las regiones y se establecieron secretarías ministeriales de energía en las regiones para ir avanzando en ese proceso, en el cual todas las regiones pudieran aportar energía, pero desde lugares que fueran acordados por la región y por la sociedad. Eso no ha ocurrido. Entonces, finalmente, las batallas se terminan dando proyecto por proyecto, lo que es fatal. Y también yo creo que tienen que haber una serie de instructivos básicos en relación a distancia de las casas. Lo mismo que ocurrió con los planes de manejo en el sector forestal, donde tú no puedes tener un villorrio rodeado de plantaciones de pinos, porque si hay un incendio, bueno, sabemos que se va a quemar el pueblo completo, como ocurrió con Santa Olga. Entonces, yo creo que hay un tema de ordenamiento territorial y de participación ciudadana, como tú decías, Luis, que son absolutamente relevantes, porque la energía no es algo separado del desarrollo del territorio. Muchas gracias, Sara. Tenemos acá una pregunta de Hugo Corbalán. ¿Se ha considerado la energía eólica costa afuera y su potencial en Chile? CNE aún no lo considera en sus cálculos, dice Hugo. Podría aportar algo respecto a eso. Adelante, Carlos. Mira, efectivamente la energía offshore eólica tiene ventajas desde el punto de vista de la calidad de los vientos, no hay competencia por el territorio, etc. Ahora sí tiene ciertas complejidades, por cierto, en su evaluación ambiental y, por cierto, se desarrolla en un ambiente que es extremadamente agresivo desde el punto de vista de efecto, ¿verdad?, de la sal, de los vientos, eventuales efectos de tormentas, tsunamis, etc. En el caso de Chile, yo creo que la energía offshore, aunque puede tener mejor producción, mejor factor de planta, en la práctica su costo nivelado es considerablemente superior a la eólica en tierra. Entonces, yo creo que mientras eso no se demuestre que cambia, y creo que faltarían varios años para que eso cambiara en el desarrollo de la energía offshore,
que entre paréntesis en Chile debiera ser flotante. Hay muy pocas posibilidades, ¿verdad?, de tener turbinas eólicas ancladas en el fondo marino por el perfil que tiene, ¿verdad?, nuestra costa, que cae rápidamente a grandes profundidades. Entonces, realmente no se le ve como posibilidad. De hecho, yo creo estar casi seguro de que no hay ningún proyecto ni siquiera ingresado hoy día para evaluación ambiental de tipo offshore. Sí, complementando a Carlos, efectivamente es un desafío este tipo de tecnología, pero también la parte de la transmisión por las HVDC, que son muy caros. Y claro, comparando costos tecnológicos, el onshore wind va a salir ganando, y es lo que ha determinado la PELP, que en el fondo eso sería como el estudio convocado a ver si se ve algún desarrollo offshore y generar un polo de desarrollo quizás y proponer soluciones de transmisión para ello. Muy bien, seguimos con la pregunta de Renzo Costa. Dice, respecto a la biomasa y calefacción en Chile, ¿se ha pensado en aplicar algún tipo de tecnología para disminuir las emisiones de material particulado provocadas por la combustión? ¿Hay quien nos puede ayudar? Diego, tal vez. ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Respecto a la Yo podría biomasa. comentar algo, no soy especialista en estos temas, sin embargo, creo que es claro que el uso de biomasa para efectos de calefacción y cocina es un problema serio, no solamente por el impacto que tiene, ¿verdad?, en los recursos boscosos, especialmente en el caso, ¿verdad?, en la cual se recurre a madera proveniente, ¿verdad?, de árboles nativos, sino que también porque en general se trata de una combustión, y eso está analizado, que es bastante ineficiente. Combustión abierta, y por lo tanto hay un mal uso y una tremenda cantidad de emisiones, lo cual tiene un impacto importantísimo también en las emisiones, la contaminación intradomiciliaria, aparte de los serios problemas que se observan en ciudades como Temuco, Padre Las Casas, Puerto Montt, creo que también ya está sufriendo hace tiempo esto, y otras ciudades que son ciudades más contaminadas, y no solamente en Chile, sino que aparece en ranking internacional como las ciudades más contaminadas a nivel mundial. Personalmente, soy un poco escéptico de que eso se pueda mejorar en términos de la combustión. Existen tecnologías, pero para que esas tecnologías funcionen necesitas tener madera de entrada en ciertas condiciones que hasta el momento no se han regulado, y por lo tanto al cambiarlas tienen un gran nivel de emisión. Basta ver, ¿verdad?, estas famosas estufas de doble cámara, que la verdad que, claro, si se probaban en condiciones ideales de laboratorio entregaban muy buen rendimiento, pero en las casas, ¿verdad?, que no tienen esas condiciones, la situación es radicalmente diferente y son emisores muy significativas a la atmósfera. Creo que en un país que tiene recursos renovables de energía como los que tiene Chile, el futuro debiera ir por calefacción eléctrica. Obviamente topamos ahí con las limitaciones del sistema de transmisión y de distribución, pero la electricidad, con la flexibilidad que tiene y la eficiencia con la cual te puedes encontrar, ¿verdad?, en sistemas de calefacción directa o mecanismos de bombas de calor, ¿verdad?, la verdad es que pasan a ser muy atractivos. Se requiere una inversión inicial. El actual gobierno lanzó un programa con un mecanismo de, digamos, subsidio indirecto para aprovechar, ¿verdad?, la posibilidad de instalar una masa crítica de calefactores eficientes en las casas. No sé cuáles sean los resultados, pero sí estoy seguro de una cosa, que el cambio no va a ocurrir simplemente por un cambio de mentalidad de las personas, sino que se necesita un impulso de parte del Estado a través de una política pública para que eso ocurra. Muy bien, muchas gracias. Nos están llegando muchas preguntas y algunas ya están siendo respondidas por el chat. Diego nos está ayudando, veo. Y tengo acá a Francisco Albornoz. ¿Existe experiencia de energía fotovoltaica para operar agua potable rural? APR, entre paréntesis. ¿Quién nos puede ayudar? Sí, bastante. O sea, hoy día parte importante de las APR
y particularmente las que están asociadas a la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, están utilizando principalmente paneles solares para bombear agua de pozos y llenar los estanques que alimentan la red de estos pequeños emprendimientos o empresas o servicios sanitarios público-comunitarios. Ahora, muy recientemente se logró, yo diría hace unos 2 años recién, 2 o 3 años, se logró que el aparato público, el MOP, a través de la recién creada Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que se creó producto de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es de fines del gobierno de Bachelet, incorporó la tecnología solar como una forma de la gestión del servicio de agua potable rural, porque la verdad es que debido a la misma sequía, a la sobreexplotación de los acuíferos, había muchos comités y cooperativas que no tenían recursos para pagar la cuenta de la luz que implicaba el bombear agua desde mayores profundidades. Incluso muchos de ellos tenían dificultades de seguir perforando en la medida en que, ya sea porque el sector agroindustrial, etcétera, había aumentado su extracción, no tenían ninguna posibilidad de solventar esos costos, y por lo tanto yo diría que hoy día no te podría dar nombres en este minuto de cuáles APR, en qué regiones están utilizando energía solar, pero sí existe, ha sido tremendamente exitosa, ha posibilitado reducir los costos de bombeo de agua para estos servicios públicos comunitarios, y creemos que es claramente la tecnología que debiera estar dentro del apoyo del Estado a este tipo de servicios sanitarios. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Cristóbal Oviedo. Con la popularidad del hidrógeno verde en los últimos meses, ¿se tiene pensado lanzar una segunda versión del libro incorporando este tipo de energía? Tal vez, Luis. Sí, la verdad es que hay varios temas, ¿ah? Hay varios temas que yo creo que sería bueno, tal como, bueno, Carlos y Sara nos contaban, ¿cierto?, que incluir en una segunda edición, y ciertamente el tema del hidrógeno verde, ¿cierto?, que está tan en boga hoy en día, es un tema que debiéramos incluir, el tema del almacenamiento más en general, como lo mencionaba Carlos. Así que sí, yo creo que efectivamente es algo que vamos a tener en consideración, ojalá para versiones futuras del libro. Muchas gracias. Ok, tenemos más preguntas. Ailín Maturana. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que está pasando en España actualmente, donde la población civil se está oponiendo a los megaproyectos de paneles fotovoltaicos que se está promoviendo en grandes zonas rurales del país? ¿Cómo creen que estas tendencias pueden llegar a Chile y qué tan razonable es esta oposición? Bueno, esto realmente bastante se respondió ya en la... No sé si alguien quiere agregar algo, pero sí, me gustaría okay, comentar esto. Mira, hoy día, afortunadamente, la sociedad civil tiene voz y tiene fuerza. Creo que eso, independientemente del interés que yo pueda tener en el desarrollo de los proyectos, ¿verdad?, en los cuales está comprometido en los últimos 10 años, creo que es una realidad y es una buena realidad. Y eso lleva, ¿verdad?, a que deben existir los equilibrios adecuados entre el desarrollo de los proyectos y los intereses de las comunidades y la sociedad. Sin ese acuerdo, lo cual no significa estar de acuerdo en todo y que todos estén de acuerdo, ¿ah? Obviamente eso es imposible, pero que exista acuerdo sobre los temas básicos, ¿verdad?, y que representen la mayoría, es muy importante, ¿ah? Y eso es lo que se llama la licencia social, básicamente. Y la licencia social se basa en confianza, y para que exista confianza hay que conversar, y hay que conversar también de una forma de igual a igual, ¿ah? No paternalista de la empresa que sabe más, ¿verdad?, o de la autoridad que sabe más, a las personas. Y para eso las personas tienen que saber y estar empoderados, y eso lo ligo con este libro, ¿ah? Creo que es muy importante la existencia de un documento que pueda ser leído por integrantes de la sociedad, digamos, y que le dé antecedentes, como es el caso del libro que hemos comentado, ¿verdad?, sobre los temas, ¿verdad?, que le interesan en cuanto a las ventajas, beneficios,
algunas desventajas que podrían tener la energía. O sea, yo creo que todo lo que sea entregarle educación sobre energía a las personas va a ir en beneficio finalmente de la industria y, por cierto, del medio ambiente, ¿verdad? Y de la combate contra el cambio climático. Y esto lo ligo con otra pregunta que vi por ahí, en que la persona que pregunta, que no recuerdo quién era, preguntaba por qué no se usan los muros Trombe, ¿verdad? Que han tenido buenos resultados, por lo que él dice, en el sur, como parte de la construcción de las casas, ¿verdad? En otras zonas. Y yo creo que ahí justamente el tema de que no se ha empoderado suficientemente al consumidor. Si el consumidor promedio pudiera entender que una casa eficiente energéticamente le va a significar que en 20 años se va a ahorrar una cantidad de millones de pesos X, y eso pudiera considerarlo, ¿verdad? Y se le enseña el valor que tiene eso, creo que tendríamos muchas casas eficientes energéticamente porque la demanda la generaría. ¿No? Hoy día hemos generado una oferta y esa oferta se ha traducido, ¿verdad?, en un mayor precio de las casas porque se consideran casas mejores, siendo que no debería ser así. Entonces, creo que, respondiendo la pregunta, es fundamental. Eso va a pasar, sin duda, pero creo que para lograr que podamos seguir teniendo un desarrollo armónico y sustentable, es necesario que las personas que forman las comunidades, la sociedad, ¿verdad?, sepan más y sepan lo que se debe pedir, digamos, y exigir de parte de los proyectos, y los proyectos obviamente respondan a eso de forma transparente y, como decía, en un trato de igual a igual. Ahí, Zafiro, quería agregar que nosotros hemos tenido en unos proyectos solares temas con comunidades. Por ejemplo, que en una planta fotovoltaica cree que va a aumentar la temperatura de la zona, como quizás lo han leído de la concentración solar y de las temperaturas altas que hay en el foco, tienen como esa noción. Entonces, quería linkarlo con lo que dice Carlos, la importancia de educar como a las comunidades que están cerca de los proyectos, y eso es un deber tanto de la empresa como del Estado, de los servicios públicos, y de involucrar la demanda como un ente más activo, que ya es algo más estructural del sistema eléctrico, que se considera como un ente pasivo que no reacciona, que no ve las señales, y hay una falencia del sector de enseñar, de educar, de entregar las herramientas para que pueda gestionar su consumo. No sé si se acordarán del tema de los medidores inteligentes, que fue muy mediático y tiene múltiples beneficios, pero no fue bien abordado, no fue bien enseñado. Y así tenemos un deber como industria de educar y de involucrar a las comunidades. Pero sobre todo yo creo, mira, la pregunta de fondo es porque no hay una licencia social. O sea, hoy día la comunidad no tiene confianza en los emprendimientos. ¿Por qué? Porque los beneficios no han sido equitativos. Entonces siempre la ganancia ha sido a costa de algún costo para la sociedad. Claro, probablemente los casos más brutales son los lugares donde están concentradas las carboneras, por ejemplo, y donde han sido zonas saturadas por material particulado, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Y esas comunidades no han tenido ningún beneficio por digamos, albergar aquellas fuentes contaminantes en el lugar, y por lo tanto se llevan solamente los costos. Eso en términos generales, dado una visión de un Estado más bien subsidiario, es un paradigma que hoy día ha generado un tremendo descontento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que incluso en los proyectos de energías renovables donde no va a haber contaminación, hoy día, de una u otra forma, en la sociedad, en un proceso de democratización, la gente quiere una mayor nivelación de costos y beneficios de las actividades en su territorio. Por eso yo decía que es tremendamente importante partir de acuerdos políticos y democráticos sobre los desarrollos de desarrollo regional, los usos del territorio, en la medida en que si después llega un gran emprendimiento solar a una región, a terrenos públicos, etcétera, etcétera, el ideal es que ese proyecto deje algún beneficio en esa región. Entonces yo creo que ahí hay un tema donde o vamos solamente a inversiones que no se dan en el marco del desarrollo del territorio, o sí las inversiones
y los inversionistas pasan a ser contrapartes, socios en el desarrollo de la región, y por lo tanto van a generar ciertos costos, pero también van a generar ciertos beneficios, y eso tiene que ser establecido en metodología súper clara. Y de hecho, por ejemplo, todo lo que ha sido a nivel municipal, el avance en los presupuestos participativos, ha sido una forma de ir legitimando de cómo se utilizan los costos en beneficio de qué, en relación a qué desafío. Entonces, yo creo que aquí hay un tremendo desafío en Chile, y creo que el proceso constituyente lo ha dejado bastante claro, de que la gente entiende que no se siente beneficiada por el desarrollo. Y yo creo que aquí eso tiene que cambiar. Se cambió un poquito en el sentido de que había estos cambios tarifarios en aquellos sectores donde habían grandes proyectos, por ejemplo, hidroeléctrica, la zona de Ralco, en Alto Biobío, que además pagaban tarifas más caras, teniendo allí emprendimientos enormes. O sea, era absurdo, absurdo, absurdo. La comunidad pagaba incluso tarifas más caras de otras localidades que Santiago, que no tenía ningún costo que pagar por producto de los proyectos energéticos. Entonces, esa es una señal ya como mucho, pero lo que ha ocurrido con zonas de sacrificio, con excesivos niveles de saturación de contaminantes que superan las normas, lo que ha ocurrido con el tema de la salmonicultura en el borde costero, con los impactos que eso trae, yo creo que nos lleva a ver que el sector energético y otros van a tener que desarrollarse como socios en el desarrollo del territorio, y no llegar, instalarse, sacar sus lucas, pero que en el fondo el territorio vea cómo van los beneficios, pero no le toca ni uno. Entonces yo creo que ese paradigma no va a ser posible en Chile, gracias a Dios. Creo que vamos a ir hacia una sociedad con mayor cohesión social, con mayor democracia, pero eso implica que los temas tienen que haber beneficios compartidos. Y yo creo que eso da estabilidad política y eso da estabilidad social, y por lo tanto también es un marco. Sin estabilidad política es muy difícil poder seguir desarrollando actividades económicas. Muchas gracias. Bueno, y en virtud del tiempo vamos a dar paso a la última pregunta. Nos han llegado muchas de corte de políticas públicas, pero aquí tenemos una más práctica. Marcela Casanueva, ¿cómo se podría implementar las tecnologías a menor escala dentro de alguna vivienda o edificio en Santiago? ¿Esta podría ser almacenada? Si la respuesta es sí, ¿qué aparato se necesitaría? ¿Quién la puede ayudar a Marcela? ¿Puedo responder algo yo? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, ya hay experiencia, hay un programa que se desarrolló hace algunos años en edificios públicos, por ejemplo, de instalación de paneles. La Moneda, de hecho, tiene instalado en su tejado una instalación fotovoltaica. Por lo tanto, hoy día está la tecnología y existen proveedores para ello. Yo le sugeriría a ella que vea el sitio web de Acera, www.acera.cl, o, por ejemplo, el de la asociación amiga, digamos, que es Acesol, www.acesol.cl, y ahí se va a encontrar con empresas que pueden hacer este tipo de proyectos. Pero en general, yo diría para aplicaciones domésticas o en edificios en Santiago, edificios antiguos, ya existentes, la mejor aplicación va a ser la fotovoltaica, aprovechando el tejado, ¿verdad? O los espacios de estacionamiento, si es que esté cubierto. Y la posibilidad de tener almacenamiento también está, por cierto, requiere una inversión mayor, pero permite, por ejemplo, en los consumos más grandes que están sujetos a control de hora de punta, reducir la demanda dentro de la hora de punta, y eso refleja un ingreso que en general, por lo que yo he visto, resulta ser bastante positivo en la evaluación de un proyecto de este tipo. Y anticipándome a lo que probablemente está pensando Diego, si se trata de edificios nuevos, yo le diría de todas maneras consideren establecer sistemas ya sea de bomba de calor o de geotermia de baja entalpía. Yo creo que es una oportunidad que se pierde lamentablemente muchas veces. No sé, Diego, qué parte del costo son las obras civiles y hacer la perforación, pero eso ya viene con el edificio nuevo, entonces no es costo adicional y se aprovecha. Ahí tú tal vez podrías agregar algo de las inversiones que significa una aplicación de ese tipo.
Claro, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, nosotros incluso hemos hecho algunos ejercicios académicos, suponiendo un bloque de edificio nuevo que se construye en una parte de Chile o de Santiago, ya que la pregunta va para Santiago, aunque Santiago no es Chile. Y la inversión para una de estas megatorres, que si me asomo a la ventana estoy en Ñuñoa, ya está todo invadido en nuestra ciudad. Ese sería otro tema para discutir en otro momento. Se amortiza en cuestión de unos 3-4 años para tener una calefacción eficiente, y después el ciudadano va a estar pagando aproximadamente un 25% de lo que pagaría si tuviese, o un 30% si tuviese un sistema de calefacción eléctrico normal. La bomba de calor geotérmica ya es una realidad en nuestro país. Ya hay edificios, la Torre Titanium se calefacciona con geotermia, incluso hay edificios públicos como el Hospital de Talca o el Hospital de Rancagua que se calefaccionan con geotermia de uso directo. Hay experiencias pilotos chiquititas que nosotros como centro hemos implementado en el sur de Chile para tener invernaderos, para también sacar la leña de las salas de clase, y hay un colegio en Coyhaique que se calefacciona con geotermia. Ahora estamos terminando un colegio en la Araucanía, en Curacautín, también chao leña, chao biomasa de las salas de clase, y vamos a comenzar otro proyecto también en Puerto Cisnes. Son experiencias, son realidades, pequeña bomba de calor, grande bomba de calor, todo depende de la inversión y el número de personas que se quiera calefaccionar, pero eso hoy día es una realidad, y como decía Sara en su momento, es una oportunidad para los territorios para tomar decisión de cómo quieren generar su electricidad y cómo quieren calefaccionarse. Muy bien, y con estas últimas palabras finalizamos el lanzamiento de este libro, Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables. Agradecemos a las presentaciones de Sara Larraín, Carlos Finat y Lilian García, a los autores del libro y a todas y todos que se conectaron y enviaron preguntas. En función del tiempo, para no abusar de sus compromisos personales, vamos a llegar hasta aquí nomás y les damos muy buenas tardes.